Es la mañana del 11 de noviembre de 2025. La actividad solar es inusualmente alta. Los datos sobre las erupciones solares del Observatorio de Dinámica Solar de la NASA ya están activando alertas en los magnetómetros terrestres. Pero esa no es la razón por la que todos los grandes observatorios están atentos. Están atentos porque el 3 y Atlas acaba de salir de su aproximación más cercana al Sol y no se ha comportado como se esperaba. No hubo desgasificación. No hubo retraso térmico. No hubo desintegración. En cambio, 3 y Atlas realizó lo que algunos científicos denominan ahora la maniobra no natural más estructurada jamás registrada cerca de una estrella. Se iluminó, se desvió, se estabilizó y luego se quedó en silencio. Entonces, ¿qué sucedió exactamente cerca del Sol? Estos son los datos. Esta es la historia. En los días previos al 11 de noviembre de 2025, todos los observatorios solares con acceso visual a la heliosfera interior comenzaron a centrar su atención en un único punto de interés, un objeto interestelar débil y de rápido movimiento conocido como 3I Atlas. A primera vista, no había nada inusual. Su arco de aproximación seguía una trayectoria hiperbólica del libro. Su albedo se mantuvo bajo, en consonancia con otros cuerpos helados. Su curva de luz no mostraba signos de inestabilidad ni de aceleración inesperada. Pero para aquellos que seguían su comportamiento fotograma a fotograma, algo inquietante comenzó a surgir. 3I Atlas estaba demasiado tranquilo. Los objetos que se acercan al Sol suelen mostrar signos de aumento de actividad mucho antes del perihelio. El aumento de la radiación solar, incluso a distancias superiores a una unidad astronómica, comienza a calentar sus superficies. Los cometas, en particular, muestran esto temprano. El hielo se sublima, se forman chorros, y el polvo comienza a salir al espacio. Estas emisiones no son aleatorias, sino que son una señal fiable de la respuesta termofísica. Sin embargo, 3I Atlas no hizo nada de eso. Durante casi 3 semanas antes de su encuentro con el Sol, la huella espectrográfica del objeto se mantuvo sorprendentemente plana. Desde los observatorios terrestres de Chile hasta los instrumentos orbitales a bordo del Solar Orbiter de la ESA, se fue imponiendo un consenso. No había coma significativa, no había chorros visibles, no había floración térmica, al menos no del tipo que se esperaría de un objeto que recibe cientos de vatios por metro cuadrado de energía solar. En cambio, el objeto parecía absorber esa energía sin protestar, como si fuera indiferente a las fuerzas que actuaban sobre él. Este comportamiento tranquilo no solo era raro, sino que no tenía precedentes. Oumuamua, el primer objeto interestelar jamás detectado, había mostrado una falta similar de características cometarias tradicionales, un misterio que aún persigue a la teoría astrofísica. Pero 3I Atlas estaba siendo monitoreado con más detalle, con más instrumentos y desde más ángulos. Su silencio se volvió medible, y el silencio tenía estructura. Por ejemplo, a través de múltiples ventanas de observación, su brillo no mostró ninguna rampa previa al perihelio. Normalmente, a medida que un cometa se calienta, su reflectividad aumenta gradualmente a medida que los volátiles se convierten en gas y dispersan la luz solar. Pero 3I Atlas se mantuvo ópticamente consistente, casi estéril. Los datos fotométricos mostraron una ligera variación en la reflectancia, demasiado pequeña para sugerir una erosión de la superficie y demasiado estable para representar una explosión natural. Luego vino la curva de rotación, o más bien, la ausencia de ella. Sin chorros ni giros, los astrónomos asumieron un giro lento y uniforme. Pero el seguimiento de línea base larga no encontró casi ninguna oscilación fotométrica. Eso implica que o bien el objeto no giraba, o bien su superficie tenía una reflectividad uniforme en todos los ángulos. Ninguna de las dos cosas encaja con los modelos estándar. Incluso los cometas más simétricos muestran pequeñas fluctuaciones de brillo al girar. Este objeto no. A este rompecabezas se sumaba su velocidad. A medida que se movía por el sistema solar interior,
El seguimiento de la trayectoria realizado por el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA confirmó que 3I Atlas no se aceleraba debido a ninguna causa identificable. De hecho, su movimiento era inquietantemente suave, desviándose menos de lo previsto por las expectativas gravitacionales, como si ninguna fuerza externa, como la desgasificación o la presión de radiación, actuara sobre él. Así no es como se comportan los cometas. Tampoco es así como se comportan los asteroides. Cuanto más se acercaba al Sol, más se parecía su comportamiento no al de un cuerpo natural, sino al de una masa controlada, algo que operaba bajo restricciones que no podíamos ver. Aún así, los investigadores se mantuvieron cautelosos. Quizás simplemente estaba inactivo. Quizás los materiales de su superficie tenían una inercia térmica inusualmente alta. Quizás el ángulo de observación ocultaba cambios sutiles. Pero en los chats privados, los primeros borradores de memorandos internos y las conversaciones de pasillo en los observatorios de todo el mundo, una palabra seguía surgiendo: preparación. Porque si el objeto había reaccionado al Sol, no lo había hecho de forma impulsiva. Lo había hecho según sus propios términos. Y para un fragmento de escombros interestelares, ese tipo de silencio no solo es extraño, sino que es el tipo de silencio que precede a algo deliberado. Y eso es exactamente lo que ocurrió a continuación. El perihelio es el momento decisivo para cualquier objeto que entre en el sistema solar interior. Es donde las predicciones se encuentran con la realidad. Para 3I Atlas, ese momento se produjo el 29 de octubre de 2025, cuando alcanzó su máxima aproximación al Sol, un estrecho paso a 1,36 unidades astronómicas. Según todos los modelos utilizados en la física solar y la ciencia planetaria, este encuentro debería haber desatado el caos. Un intenso flujo solar, un bombardeo de plasma a alta velocidad y una exposición térmica mucho mayor de lo que cualquier pequeño cuerpo interestelar debería ser capaz de soportar sin sufrir daños. Pero lo que ocurrió en realidad fue todo lo contrario. La ventana del perihelio se mide en horas, pero sus efectos pueden comenzar días antes y durar mucho tiempo después. En el caso del 3I Atlas, los observadores esperaban signos de estrés solar a medida que se acercaba. Eso significa un aumento de la reflectividad, la formación de una cola asimétrica o una pequeña rotación, incluso una pérdida menor de fragmentos. En cambio, el objeto mostró una quietud que desafiaba las normas tanto de los cometas como de los asteroides. Comencemos por el entorno térmico. A 1,36 UA, la radiación solar proporciona más de 700 vatios por metro cuadrado, suficiente para provocar una sublimación violenta en cualquier cuerpo helado. Los chorros cargados de polvo suelen brotar de las regiones orientadas hacia el Sol, dispersando compuestos volátiles como H2O, CO2 y CO en el espacio. Estas reacciones generan comas visibles y colas luminosas, formando la identidad visual icónica de un cometa. Pero 3I Atlas permaneció notablemente tranquilo, sin coma, sin ventilación visible, sin rastro de gas. Su temperatura apenas superaba los 170 Kelvin, muy por debajo del valor previsto para un objeto con ese nivel de exposición. Esa discrepancia de temperatura por sí sola llamó la atención. Incluso los cuerpos de alto albedo absorben suficiente energía para elevar su superficie hasta los 280 Kelvin en ese rango. Pero este objeto no absorbía la luz como un cuerpo normal. O bien la reflejaba con una eficiencia extraordinaria, o bien redirigía la energía de una forma nunca antes documentada en objetos interestelares. Más preocupante aún era la falta de pruebas espectroscópicas de degradación de la superficie. Cuando los materiales se calientan de forma desigual, sus enlaces moleculares se rompen y emiten señales en todo el espectro electromagnético. Los espectrómetros que escaneaban 3I Atlas no detectaron ningún pico en el vapor de agua, las emisiones de carbono o las moléculas orgánicas. De hecho, la firma espectral durante el perihelio se mantuvo plana. No neutra, sino plana. Como si el objeto ni siquiera participara en la interacción solar.
y sin embargo lo hacía. Múltiples instrumentos, incluidos los que se encuentran a bordo del SOHO y del Solar Orbiter, registraron algo peculiar durante el arco del perihelio. Un aumento brusco y momentáneo del albedo. No fue un cambio progresivo como la evaporación del hielo, sino un pico instantáneo, que duró menos de 5 minutos. En su punto álgido, la reflectividad de la superficie del objeto se triplicó. Luego, descendió, volviendo a la línea de base, casi como si toda la estructura hubiera destellado y se hubiera reiniciado. Este comportamiento contradecía todos los modelos predictivos generados antes del evento. Los chorros deberían provocar un movimiento direccional. La sublimación debería provocar llamaradas irregulares. La fragmentación debería dispersar los restos por el espacio. Pero nada de eso ocurrió. En su lugar, se produjo un aumento de luz controlado y simétrico, seguido de silencio. El Sol, durante este intervalo, estaba lejos de estar tranquilo. El 29 de octubre, la región activa 310 liberó 2 grandes erupciones solares y una eyección de masa coronal, todas dirigidas hacia el cuadrante orbital 3i en el que acababa de entrar el Atlas. Los niveles de radiación se dispararon. Las partículas cargadas saturaron el plasma cercano al Sol, y los magnetómetros de la Tierra ya estaban registrando picos. A pesar de esta turbulencia electromagnética, el 3i Atlas no mostró inestabilidad. Atravesó la tormenta como una estructura fija, sin verse afectado por el tipo de fuerzas que deberían haberlo destrozado. Cuando se analizó posteriormente, el momento exacto de la erupción coincidió, con una precisión de segundos, con el aumento reflectante del objeto. Para algunos, esto sugería una coincidencia. Para otros, sugería una respuesta. Porque se suponía que el perihelio era el momento en que 3i Atlas fallaría. En cambio, puede que haya sido el momento en que se adaptó. Y ese momento marcó la pauta de todo lo que vendría después. Una secuencia de precisión, modulación y anomalías tan estructuradas que comenzaron a reescribir la forma en que se entiende el perihelio. El evento duró poco menos de 5 minutos. Eso fue todo lo que le tomó a 3i Atlas, redefinir la frontera entre la física cometaria y algo completamente diferente. Ocurrió cerca del final de su arco de perihelio, después de horas de comportamiento aparentemente sin incidentes. El objeto había mantenido su velocidad, resistido la rotación y no mostrado signos de eyección. Entonces, sin previo aviso, se iluminó. Exactamente a las 09:43 UTC del 11 de noviembre, 3 observatorios, Pan-STARRS en Hawái, el Observatorio Europeo Austral en Chile y el Solar Orbiter de la ESA, registraron un aumento repentino de la magnitud óptica. El cambio no fue gradual, como la luz del Sol que incide lentamente sobre una faceta giratoria. Fue instantáneo. De un fotograma de datos al siguiente, 3i Atlas se volvió lo suficientemente brillante como para activar las alertas de seguimiento automático, no por el polvo, no por el gas, por el reflejo. Su albedo, la fracción de luz que refleja, se triplicó en menos de 60 segundos. Los instrumentos que habían estado monitoreando silenciosamente un objeto tenue y silencioso, ahora lo registraban como momentáneamente brillante, como si se hubiera convertido en un espejo apuntando directamente al Sol. Luego, con la misma rapidez, el brillo volvió a disminuir, volviendo a la línea de base exacta que había mantenido antes del pico. La naturaleza de este evento lo convierte en una de las anomalías ópticas más precisas jamás observadas en el espacio cercano al Sol. Para que algo refleje tanta luz solar, tan rápidamente, sin generar emisiones secundarias ni residuos, se requiere una superficie extremadamente lisa y coherente. Ni siquiera los asteroides metálicos con altos índices de albedo brillan así. Sus superficies son demasiado irregulares, su geometría es demasiado caótica, y sus picos nunca son tan rápidos. Al principio, los científicos sospecharon que se trataba de un error del instrumento. Los destellos de luz, los rayos cósmicos o el efecto del lente solar podrían contaminar fácilmente las lecturas, especialmente tan cerca del borde radiativo del Sol.
Pero esta explicación se desvaneció rápidamente. El pico se registró en 3 plataformas, en diferentes longitudes, utilizando diferentes tecnologías, todas ellas, en el mismo intervalo de 60 segundos. Eso elimina el efecto de lente, elimina la interferencia local, elimina la coincidencia. Luego surgió la posibilidad de la geometría rotacional. ¿Podría el objeto haber girado simplemente para exponer una superficie más reflectante? En teoría sí. Pero el 3I Atlas no había mostrado signos de rotación en las horas previas al pico. No había oscilaciones, no había variaciones en el brillo. Y lo que es más importante, el aumento era demasiado uniforme. No había una curva ascendente ni descendente, solo una meseta plana de mayor reflexión. Esto llevó a una hipótesis más controvertida, la reconfiguración de la superficie. Si el objeto poseía la capacidad de modular su exterior, ya fuera desplegando capas, ajustando paneles o desprendiendo un recubrimiento, podría, en teoría, producir un aumento temporal de la reflectividad. Pero esta línea de pensamiento comienza a alejarse de los modelos naturales. Ningún cometa o asteroide ha demostrado nunca una transformación sincronizada de la superficie, a esta escala o velocidad. Lo que complica aún más las cosas es la falta de pruebas térmicas o composicionales que respalden una causa natural. Los espectrómetros durante y después del pico no mostraron ningún aumento en la emisión de gases. No hubo aumento de polvo. No hubo pluma química. En resumen, el objeto se iluminó sin hacer nada. Reflejó más luz y luego se detuvo. Así no es como funcionan los cometas. La sublimación deja un rastro. La fragmentación deja restos. Las llamaradas térmicas producen efectos rotacionales. El 3I Atlas no hizo nada de eso. Simplemente brilló. En algunos de los primeros análisis posteriores al evento, los astrofísicos utilizaron la palabra especular, un término reservado para los reflejos similares a los de un espejo. Eso por sí solo es raro en la mecánica celeste, pero la consistencia de ese término en múltiples observatorios fue más reveladora. Incluso los informes conservadores comenzaron a referirse a una respuesta coherente de la superficie, una sutil pero significativa desviación del lenguaje de la aleatoriedad. Un informe del Very Large Telescope comparó el evento con un espejo girando en el espacio y captando el sol, excepto que el espejo era todo el objeto. Otro señaló que el reflejo se desvaneció demasiado limpiamente como para ser el resultado del polvo, calificando la desintegración como no difusa y autolimitada. Y ese era el quid de la cuestión. Lo que reflejaba esa luz lo hacía con intención. Quizás no con intención consciente, sino con lógica mecánica. Causa y efecto estructurados. No había caos, no había escombros, no había estela. Solo un brillo repentino que no encajaba en las ecuaciones. Y después de ese breve y silencioso destello, el objeto volvió a la oscuridad, continuando su trayectoria como si nada hubiera pasado. Pero todos los que lo observaban sabían que no era así. Algo había sucedido. Algo medible, repetible y real. Y las consecuencias resonarían en todos los análisis posteriores. El detalle más sorprendente del pico de reflectividad del 3I Atlas no fue lo brillante que se volvió. Fue lo limpio que era ese brillo, desprovisto de las señales habituales que acompañan a la luz en el espacio. El destello no llevaba consigo las huellas espectrales del gas o el polvo. No había emisiones volátiles, ni líneas de oxígeno ascendentes, ni rastros de agua ionizada, dióxido de carbono o radicales hidroxilo. La luz llegó, pero nada la acompañó. Esto es científicamente problemático. En el comportamiento conocido de los cometas o asteroides, el brillo casi siempre va acompañado de un evento de emisión. Algo debe causar el aumento de la magnitud visual. Normalmente, se trata de la sublimación del material de la superficie, que crea chorros de gas que dispersan la luz solar y brillan con emisiones moleculares. Las partículas de polvo liberadas desde la superficie contribuyen a la reflectividad
al crear una sección transversal más grande con la que interactúa la luz solar. Ese es el modelo estándar. El brillo sigue a la sublimación y la sublimación sigue al calor. Pero en el caso de 3 y Atlas, el brillo vino solo, sin ventilación, sin halo de polvo, sin expansión de la coma, solo luz. Los espectrómetros enfocados en el objeto durante e inmediatamente después del destello registraron un silencio inusual en los datos. Las longitudes de onda correspondientes a la actividad molecular eran planas. No había picos en el vapor de agua, ni ensanchamiento alrededor de la banda de 18 micras típica del dióxido de carbono, ni actividad de banda estrecha alrededor de la línea OH de 308 nanómetros. Estos deberían haber aparecido si el brillo hubiera sido causado por materiales sublimados, pero la señal estaba químicamente en blanco. Esto planteó una pregunta inquietante. Si el objeto no emitía la luz, ¿la reflejaba? La hipótesis de la reflectividad tiene mérito, especialmente teniendo en cuenta la naturaleza del pico. El fuerte aumento del albedo se ajusta mejor a una respuesta reflectante que a una llamarada de emisión. Pero para reflejar tanta luz solar, el objeto tendría que alterar su superficie de una manera muy específica. Tendría que exponer una zona altamente reflectante que antes estaba oculta, o reorientarse hacia el Sol con una sincronización perfecta. Ninguna de las dos explicaciones encaja cómodamente en la física conocida. Para complicar aún más las cosas, la luz reflejada no era difusa. La reflexión difusa es típica del polvo cometario, que dispersa la luz en todas direcciones. Pero el destello del 3I Atlas mostraba dependencia angular. Era más brillante desde algunos ángulos que desde otros, lo que sugiere una reflexión especular. Ese término, especular, se reserva para superficies similares a espejos, lisas, continuas, planas a nivel microscópico. En los objetos espaciales naturales, eso simplemente no existe. Y, sin embargo, los telescopios de diferentes hemisferios registraron dependencias de ángulo de fase casi idénticas durante el destello. El objeto reflejaba más luz cuando se observaba cerca del vector solar y menos cuando se veía fuera del eje. Este tipo de comportamiento es desconocido en cuerpos helados o fragmentos polvorientos. Implica geometría, algo plano o curvo, capaz de dirigir la luz en direcciones específicas. Si se tratara de una emisión, debería haber calor. Pero los datos infrarrojos del Solar Orbiter de la ESA no mostraron ningún pico térmico acompañante. La temperatura del objeto se mantuvo baja. Su firma infrarroja no mostró ninguna expansión en la curva del cuerpo negro ni nuevas características térmicas. Normalmente, los eventos de emisión dejan calor residual. Aquí no hubo ninguno. El brillo apareció y desapareció, y el objeto permaneció frío. Esto solo deja una conclusión posible, una que resulta profundamente incómoda para los astrónomos atados a los modelos tradicionales. El brillo no fue emitido ni expulsado. Fue reflejado deliberadamente o estructuralmente por una superficie que se comportaba más como un material de ingeniería que como un residuo cósmico. Algunos investigadores plantearon una explicación exótica, que el objeto contiene una capa de nanomateriales basados en carbono capaces de dirigir los fotones. Estos materiales podrían, en teoría, actuar como reflectores pasivos, respondiendo a la energía solar sin necesidad de movimiento. Pero esa teoría entra en el terreno de la especulación. No tenemos precedentes de que tales materiales se formen de forma natural, ni de que sobrevivan a los viajes interestelares. Otros recurrieron a explicaciones más simples. Tal vez el objeto estaba recubierto de polvo cristalino de grano fino que casualmente reflejaba la luz del sol. Pero, de nuevo, eso no explica la falta de detección de polvo en los espectrómetros. Tampoco explica la reflectancia angular. Así que la pregunta sigue siendo, ¿cómo se iluminó un objeto interestelar sin ningún mecanismo visible? Y lo que es más importante, ¿por qué ocurrió exactamente en ese momento? Porque si la luz no provenía del interior del objeto, entonces provenía del Sol.
y algo en o dentro de 3i Atlas decidió, solo por un momento, devolverla. Cuando se rastrean objetos celestes, especialmente aquellos en trayectorias interestelares, la precisión es importante. Incluso la más mínima desviación en el movimiento, solo unos pocos segundos de arco, puede representar miles de kilómetros de desplazamiento a través de la inmensidad del espacio. Por lo tanto, cuando 3i Atlas se desvió de su trayectoria prevista después del perihelio, el cambio no se descartó como ruido. Se investigó fotograma a fotograma. El momento llegó menos de una hora después del pico de reflectividad. Los observatorios de todo el mundo habían reanudado el seguimiento de referencia cuando apareció algo inesperado en los datos. Una ligera curvatura, una sutil inclinación en su vector de salida. El objeto no estaba donde se suponía que debía estar. Pan-STARRS fue el primero en señalarlo. Al cotejar los centroides de la curva de luz anterior con su modelo de seguimiento actualizado, el sistema calculó una desviación de 0,03 grados, un desplazamiento microscópico sobre el papel, pero que, dada la distancia y la velocidad del objeto, se traducía en un movimiento lateral de más de 2.500 kilómetros. En cuestión de horas, el Solar Orbiter de la ESA y los solucionadores de trayectorias del JPL confirmaron de forma independiente el mismo resultado. 3 sistemas independientes. Una conclusión. 3i. Atlas había cambiado de rumbo. No se trataba de un giro caótico ni de una deriva repentina. Fue suave, limpio y dirigido casi perfectamente lejos del Sol, a lo largo del vector radial de incidencia solar. Ese detalle eliminó inmediatamente muchas explicaciones naturales. La desgasificación, por ejemplo, suele crear un empuje en direcciones arbitrarias dependiendo de las irregularidades de la superficie, las bolsas de presión interna o los gradientes térmicos. Tales fuerzas suelen inducir giro, torsión u oscilación. Pero el 3i Atlas no mostró nada de eso. En cambio, el perfil de velocidad del objeto siguió lo que los físicos llaman una aceleración no gravitacional, un movimiento que no se explica por la influencia gravitacional del Sol o los planetas, sino por algún mecanismo interno o superficial. Normalmente, esto se atribuiría a chorros de gas sublimado que actúan como micropropulsores. Pero este objeto no emitía gas. Su coma seguía ausente, su cola seguía siendo tenue, y su brillo, que había aumentado anteriormente, ahora se había estabilizado de nuevo. Entonces, ¿qué causó el cambio? Una teoría sugería un evento de desgasificación retardada. Tal vez se había acumulado presión bajo una corteza superficial y se había liberado después del perihelio. Pero eso no explica la curva suave de la trayectoria. Las erupciones retardadas suelen provocar movimientos erráticos, rotaciones rápidas o fragmentaciones. 3i Atlas se movía como si estuviera guiado. La precisión del movimiento, justo después de la erupción solar y el pulso reflectante, suscitó aún más interrogantes. ¿Era el cambio una respuesta a la presión solar? ¿Podría haber sido suficiente el impulso de los fotones de la erupción para empujarlo? Se realizaron rápidamente modelos para simular tal escenario. Los resultados fueron aleccionadores. Para producir la aceleración observada utilizando únicamente la radiación solar, el objeto tendría que tener una reflectividad cercana al 90% y una relación masa-área compatible con una estructura delgada, similar a una vela. Una roca no podría hacerlo. Tampoco el hielo. Solo una superficie diseñada para capturar y redirigir la luz, una vela solar, podría comportarse de esta manera. Esa idea fue descartada en declaraciones oficiales. No hay pruebas de estructuras artificiales, afirmaba un artículo. Pero las ecuaciones contaban una historia diferente. El momento en que se produjo el pico de reflectividad, la alineación del vector de aceleración y la magnitud del desplazamiento apuntaban a una sola cosa. Una fuerza coherente que actuaba en una dirección coherente. No era aleatorio, no era ruido. Para complicar aún más las cosas, estaba la estabilidad a largo plazo de la trayectoria. Tras el cambio, 3i Atlas no entró en espiral,
Ni se tambaleó, ni perdió altitud. Continuó por una nueva trayectoria, ahora ligeramente desviada de la original. Cualquier fuerza que actuara sobre él lo había hecho con equilibrio, como si el objeto se hubiera ajustado a sí mismo y luego se hubiera mantenido. Este cambio de trayectoria se convirtió en una de las pruebas más convincentes del creciente rompecabezas, no por su magnitud, sino por su elegancia. Ocurrió sin caos, sin polvo, sin giro y sin previo aviso. Por primera vez, los astrónomos se vieron obligados a enfrentarse a una posibilidad que no encajaba en ningún modelo cometario conocido. 3i Atlas. Se movía como si tuviera un propósito, o peor aún, como si tuviera control. En el vacío del espacio no hay clima, pero sí hay viento. El viento solar, compuesto por partículas cargadas y flujo electromagnético, fluye hacia afuera desde el Sol en una corriente continua, dando forma a todo, desde las magnetosferas planetarias hasta las largas y amplias colas de los cometas. Es la marea invisible por la que deben pasar todos los cuerpos del sistema solar. Y cuando 3i Atlas entró en esa corriente durante el perihelio, ocurrió algo inusual. Apenas unos minutos después del pico de reflectividad y el cambio de trayectoria, la sonda Parker Solar Probe, situada a menos de 0,3 unidades astronómicas, registró una perturbación transitoria pero medible en el viento solar. Fue breve, duró menos de 90 segundos, pero fue real. Una fluctuación de densidad localizada pasó directamente por el cuadrante, donde 3i Atlas había estado solo unos momentos antes. Esta ondulación no era una llamarada, no era una onda de choque del Sol. No formaba parte de la eyección de masa coronal registrada ese mismo día. Era otra cosa, algo más pequeño, más quirúrgico. Los instrumentos Parker mostraron un frente de compresión momentáneo en el plasma solar, una banda estrecha en la que la densidad de partículas aumentó casi un 8% por encima de la línea de base del viento solar ambiental. Al mismo tiempo, los sensores electromagnéticos registraron un cambio en el vector del campo magnético local, una desviación angular de casi 5 grados. Aisladamente, tal ondulación podría explicarse mediante modelos heliofísicos estándar. El viento solar no es perfectamente uniforme. Es turbulento, caótico, lleno de remolinos y corrientes. Pero la ubicación de esta anomalía y su momento rompieron la curva. La perturbación atravesó el espacio directamente alineada con el nuevo vector de trayectoria del 3i Atlas. Ni antes ni después. Precisamente durante el intervalo en el que la trayectoria del objeto se desvió de lo esperado por la gravedad. La alineación fue tan precisa que los controladores de la misión asumieron inicialmente que se trataba de un fallo de telemetría. Pero los datos eran correctos. Superaron todos los protocolos de verificación. Para añadir más intriga, el Solar Orbiter, que orbita en un plano solar diferente, registró la misma anomalía desde otro ángulo. Esta confirmación descartó un error del instrumento, pero también reveló algo aún más desconcertante. El componente magnético de la fluctuación parecía retorcerse, no solo desplazarse. Ese tipo de desviación espiral en las líneas de campo solo puede producirse cuando algo con propiedades electromagnéticas perturba directamente el viento solar, como una magnetosfera planetaria, un satélite activo o un cuerpo con estructura conductora. Fue entonces cuando la pregunta cambió. No se trataba solo de si 3i Atlas reflejaba la luz. Se trataba de si interactuaba con su entorno. Los cometas y asteroides naturales no distorsionan el viento solar de esta manera. Sus señales magnéticas son débiles, difusas y, por lo general, se ven ahogadas por el fondo solar. Pero 3i Atlas producía un eco electromagnético limpio, una compresión y liberación distintivas, sincronizado con su pico de brillo y su cambio de trayectoria. La implicación es que el objeto no solo soportaba las condiciones solares, las alteraba. Los astrofísicos del Instituto Max Planck modelaron esta interacción utilizando simulaciones magneto-hidrodinámicas, MHD. Cuando insertaron un objeto altamente conductor,
similar en densidad y comportamiento eléctrico a las aleaciones de níquel-carbonilo, en una corriente de 1.700 plasma que coincidía con el viento solar observado. El resultado fue una coincidencia casi perfecta. El objeto creó una cavidad temporal en el viento, seguida de una ondulación que coincidía con las lecturas de Parker. La conclusión: era posible un acoplamiento electromagnético, pero solo si la superficie del objeto tenía una conductividad coherente, es decir, solo si estaba construido como un conductor. Este comportamiento implica que el 3I Atlas no era pasivo en el entorno solar, era reactivo. Aún más provocativo es que la dirección de la ondulación, que se mueve radialmente hacia afuera desde el Sol, coincide con el mismo vector que la aceleración no gravitacional del objeto. Esto significa que el viento solar no solo pasó alrededor del objeto, empujó, y algo en el objeto aceptó ese empuje de una manera estructurada y ordenada. Para los físicos solares, esto era profundamente inquietante. La influencia del Sol es inmensa, pero rara vez es quirúrgica. Sin embargo, aquí se daba un caso en el que un objeto débil y de rápido movimiento parecía sentir el viento, desviarlo y moverse en respuesta a él. No hay ningún marco cometario para eso. No hay ningún precedente de asteroides. Solo hay una creciente conciencia de que algo en ese momento, dentro de esa corriente invisible, no fue aleatorio, ni difuso, ni comprensible. El viento solar no solo golpeó a 3I Atlas, se reflejó en él. En astrofísica, el tiempo lo es todo. Cuando se producen anomalías, la secuencia en la que se desarrollan a menudo revela más que las propias anomalías. Para 3I Atlas, el verdadero misterio no estaba solo en lo que sucedió cerca del Sol, sino en cuándo. Porque cuando se sincronizaron los datos de las ondas solares, los observatorios terrestres y los instrumentos espaciales, surgió una inquietante claridad. Los acontecimientos no ocurrieron al azar, ocurrieron en orden, y ese orden contaba una historia. Comenzó con luz, no calor, ni gas, ni movimiento, solo luz. La primera desviación medible se produjo como un pico abrupto en la reflectividad, registrado simultáneamente por múltiples observatorios. El objeto, anteriormente tenue, se volvió brillantemente visible durante menos de 5 minutos. No emitía calor, no se desintegró y no brillaba por química interna. Simplemente reflejaba, como si se hubiera accionado un interruptor. Luego vino la perturbación del campo. A los pocos segundos del aumento del albedo, la sonda solar Parker registró una compresión localizada en el viento solar, una ondulación de plasma y una pequeña pero clara desviación magnética. No se trataba de una erupción solar. No formaba parte de ninguna eyección de masa coronal más grande. Era estrecha, concentrada y fugaz. El Solar Orbiter confirmó la anomalía desde otro ángulo, mostrando el mismo pico de densidad en cuestión de segundos tras el evento de brillo. A continuación, se produjo un movimiento. Aproximadamente 7 minutos después de la fluctuación electromagnética, la trayectoria del 3I Atlas cambió. Muy ligeramente, muy limpiamente, sin giro, sin fragmentación, sin residuos secundarios. Solo una aceleración constante y medible alejándose del vector solar. La magnitud era pequeña, una desviación de unos pocos miles de kilómetros en varias horas, pero en el preciso mundo de la mecánica orbital, fue sísmica. Y fue precisamente esta secuencia, luz, campo, movimiento, la que dejó a los investigadores profundamente inquietos. En la mayoría de los procesos naturales, la causa y el efecto están entrelazados. Una erupción solar provoca calentamiento. El calentamiento provoca sublimación. La sublimación provoca chorros. Los chorros provocan movimiento. Cada paso conduce al siguiente con un retraso, una dispersión y un ruido observables. Pero aquí, las transiciones fueron instantáneas. Cada fase encajó en su lugar, como si fuera parte de un sistema, no una reacción. Es más, la secuencia no seguía las leyes de la termodinámica. Si el calor hubiera provocado la desgasificación,
Los sensores térmicos deberían haberlo detectado. Pero no se detectó ningún pico de temperatura. Si se hubiera producido un fallo estructural, la fragmentación habría precedido a la luz. Pero el objeto permaneció intacto. En cambio, el patrón se asemejaba a un programa, un pulso de luz, una respuesta en el entorno, un cambio en la trayectoria. Incluso las duraciones parecían estar programadas. El pico de reflectividad duró 4 minutos y 28 segundos. La compresión del viento solar duró 1 minuto y 34 segundos. La fase de aceleración continuó sin problemas durante poco menos de 8 horas, y luego disminuyó sin rebote. Cada evento ocupó una ventana limpia, sin superposiciones. Así no es como se comporta la naturaleza. Los eventos naturales se superponen entre sí, oscilan, decaen, se tambalean. Este patrón no lo hizo, progresó. Esa estructura temporal obligó a los investigadores a revisar cada registro de telemetría, cada espectrógrafo, cada baliza de sincronización. Al cotejarlo segundo a segundo, todos coincidían, y coincidían con el Sol. Cada evento del 3I Atlas se correspondía estrechamente con picos o fluctuaciones en la actividad solar. El pulso de luz inicial se produjo segundos después de una pequeña erupción solar. La ondulación del viento vino acompañada de una onda en el flujo magnético local. El cambio de movimiento siguió a un aumento de la presión de radiación. No de forma aleatoria, sino cronológicamente. Para los astrofísicos, esto planteaba una pregunta incómoda. ¿Estaba 3I Atlas reaccionando al Sol? ¿No solo soportando su calor, sino respondiendo a sus señales? En memorandos privados, un analista de la NASA escribió: si se tratara de un instrumento, lo llamaríamos secuencia de calibración. Otro, de la ESA, simplemente señaló: el objeto se comporta más como un sistema que como una piedra. Sin embargo, nadie podía señalar la causa. No había gas, no había chorros, no había fuente de energía. Solo una secuencia de acontecimientos silenciosos y aislados, perfectamente ordenados y sincronizados con precisión. Al final fue el ritmo lo que los científicos no pudieron explicar, porque la aleatoriedad nunca se mueve con ritmo, pero los sistemas sí, y en algún lugar entre la llamarada, la ondulación y el cambio, un sistema parecía hablar. En el campo de la mecánica orbital, la rotación no solo es esperable, sino inevitable. Todos los objetos naturales conocidos en el espacio giran. Algunos giran rápidamente, dando vueltas sin parar. Otros giran lentamente, como ruedas perezosas que se desplazan en la oscuridad. Pero todos giran. La rotación nace de la formación. Las colisiones, los empujones gravitacionales y las desgasificaciones asimétricas dejan tras de sí un giro como huella de la historia. Así que cuando los astrónomos apuntaron sus sistemas ópticos de alta resolución hacia 3I Atlas, asumieron, por defecto, que habría rotación. No fue así. A lo largo de su aproximación al Sol y durante su paso por el perihelio, 3I Atlas mostró una de las propiedades más desconcertantes y antinaturales observadas en un objeto interestelar: un silencio rotatorio absoluto. Desde la distancia, la detección de la rotación se basa en cambios periódicos de brillo. A medida que un objeto gira, sus características superficiales, lisas o rugosas, brillantes u oscuras, aparecen y desaparecen de la vista. Esto crea una oscilación medible en la luz reflejada, conocida como curva de luz. Estas oscilaciones pueden revelar no solo la velocidad de rotación, sino también la forma y la estructura del objeto. Pero la curva de luz de 3I Atlas era plana. Durante los días previos y posteriores al perihelio, los telescopios de la Tierra y en órbita registraron el brillo del objeto con una resolución inferior al segundo. Y en todos los conjuntos de datos, las variaciones se encontraban dentro de un margen de ruido, inferior al 0,3%. Eso no es solo bajo, es invisible. Estadísticamente, el objeto estaba inmóvil, al menos en términos de rotación.
Al principio, este resultado fue descartado. Quizás el objeto giraba con una forma simétrica, lo que hacía que los cambios de brillo fueran insignificantes. O quizás su eje de rotación apuntaba directamente a la Tierra, minimizando la variación visible. Estas eran posibilidades válidas, pero pronto comenzaron a desmoronarse tras un análisis más detallado. Los modelos de reflectividad del radar, especialmente los comparados entre los conjuntos de datos de la ESA y el JPL, mostraron que la sección transversal del objeto debería haber cambiado si estuviera girando. La inercia térmica en la cara orientada hacia el Sol debería haber cambiado con el tiempo, lo que indicaría un giro. El ensanchamiento de la línea espectral, causado por los desplazamientos Doppler de los materiales giratorios, debería haber sido detectable. Ninguno de estos fenómenos se produjo. Aún más confuso era el hecho de que el objeto no respondía como un cuerpo libre en el espacio. Tras el pico de reflectividad y el pequeño cambio de trayectoria, los investigadores esperaban ver pruebas de un par de torsión inducido, algún tipo de giro, aunque fuera pequeño. Cuando se producen desgasificaciones o cambios repentinos de movimiento, el empuje resultante provoca una rotación. Pero aquí no fue así. 3I Atlas se mantuvo estable. Su orientación, fuera cual fuera, no cambió. Esta quietud suscitó profundas preocupaciones, porque si el objeto no giraba, o bien estaba bloqueado, o bien se estaba estabilizando activamente. La idea de un objeto interestelar bloqueado, es decir, que no gira, es estadísticamente casi imposible. Incluso Oumuamua, que tenía un movimiento caótico y giratorio, confirmó esta regla. El universo gira. Todo gira. A menos que algo lo detenga. Y ahí radica el quid de la cuestión. La única forma conocida de detener o impedir el giro es mediante el control. Los satélites utilizan giroscopios o ruedas de reacción. Los cuerpos naturales dependen del bloqueo por mareas a lo largo de inmensas escalas de tiempo. Pero 3I Atlas era pequeño, apenas 100 metros, y no estaba lo suficientemente cerca de ningún cuerpo como para sincronizarse por mareas. Las fuerzas necesarias para contrarrestar el par solar en el perihelio son inmensas, y sin embargo, el objeto se mantuvo orientado, estable y sin responder a la región más violenta de su órbita. Algunos teóricos propusieron una distribución interna de la masa. Tal vez la densidad del objeto era tal que resistía el par de forma natural, pero esto entra en conflicto con la aceleración observada. Si el objeto cambiara de trayectoria debido a la presión de la radiación o a fuerzas externas, también debería haber girado. No fue así. Otros señalaron que incluso las formas simétricas se tambalean cuando son golpeadas por la radiación, pero 3I Atlas no se tambaleó. Su luz se mantuvo suave. Su giro permaneció invisible. Su cuerpo permaneció quieto. Así que el silencio en sí mismo se volvió sospechoso, porque en el espacio, la quietud no es pasiva. La quietud requiere energía. La quietud requiere diseño. Y 3I Atlas, en contra de toda lógica mecánica, permaneció quieto cuando nada debería haberlo hecho. No como un cometa, no como una roca, más bien como un satélite, esperando su próxima señal. Si la luz es el lenguaje de la visibilidad en el espacio, entonces el electromagnetismo es su dialecto más profundo y complejo, un lenguaje que revela la estructura, la interacción y el comportamiento invisible. Y cuando el 3I Atlas pasó por el perihelio el 11 de noviembre de 2025, no solo reflejó la luz, se hizo eco de algo completamente diferente. Poco después del pico de brillo y del inesperado cambio de trayectoria, varios radiotelescopios de mini-Sonnenscheibe, toda la Tierra comenzaron a detectar algo extraño. Una serie de pulsos débiles y estructurados en el rango de los megahercios, MHz. Estos pulsos no formaban parte de ninguna emisión solar conocida. No coincidían con la actividad de las erupciones solares, el ruido de fondo del plasma ni los artefactos de los instrumentos. Provenían de un estrecho corredor en el espacio, alineado precisamente con el vector de salida de 3I Atlas. Al principio, se supuso que estas señales formaban parte del ruido natural del viento solar.
El Sol produce una enorme señal electromagnética en todo momento, especialmente durante los ciclos de erupciones. Pero algunos detalles clave diferenciaban estos pulsos. En primer lugar, eran cortos, con una duración de entre 0,8 y 1,2 segundos cada uno. En segundo lugar, eran rítmicos, ya que se producían a intervalos de aproximadamente 137 segundos. En tercer lugar, y lo más importante, eran direccionales, es decir, solo se observaban cuando las antenas se orientaban dentro de un estrecho arco alrededor de las coordenadas del objeto. Individualmente, cualquiera de estos factores podría descartarse como una coincidencia o actividad de fondo, pero, los tres juntos, eso llamó la atención. El Low Frequency Array, LOFAR, en Europa, confirmó la señal en 45 minutos. El Allen Telescope Array en California la captó solo 10 minutos después. Y una tercera confirmación llegó inesperadamente de la instalación ucraniana UTR-2, que registró dos pulsos con frecuencias ligeramente diferentes, pero con el mismo espaciado. Confirmación independiente a través de instrumentos, hemisferios y tecnologías de detección. Eso hizo que el evento fuera real. Pero, ¿real qué? La explicación más conservadora fue la interacción del plasma. A medida que el 3 y Atlas atravesaba los campos magnéticos solares, tal vez generó remolinos localizados en la corriente de partículas cargadas. En teoría, esto podría producir emisiones a través de la resonancia ciclotrónica, en la que los electrones giran en espiral a lo largo de las líneas magnéticas y emiten en frecuencias específicas. Pero ese fenómeno produce un ruido de amplio espectro, no emisiones pulsadas y estrechas. Otros propusieron que el objeto podría haber actuado como una antena flotante, con materiales conductores que inducían emisiones débiles en respuesta a las oscilaciones del viento solar. Esto requeriría que el cuerpo contuviera regiones metálicas altamente ordenadas, superficies capaces no solo de recibir, sino también de almacenar momentáneamente y reemitir energía electromagnética. Si esto es cierto, implica una estructura, no una composición aleatoria, sino una geometría conductora. Un análisis más detallado reveló algo aún más inquietante. Los intervalos entre pulsos, 137 segundos, no coincidían con ningún ritmo solar natural. No se alineaban con los armónicos de las erupciones solares, los patrones de ondas de plasma ni las influencias planetarias conocidas, pero sí reflejaban la sincronización de anomalías anteriores, el aumento de brillo, la ondulación del campo magnético y el inicio de la desviación de la trayectoria. Cada pulso seguía a uno de esos eventos con el mismo intervalo de tiempo. Esto sugería no solo sincronicidad, sino retroalimentación, como un eco. Los radioastrónomos se mostraron cautelosos. La palabra señal se evitó deliberadamente en las comunicaciones oficiales. Pero en los canales privados de Slack y en los memorandos internos comenzaron a aparecer términos como emisiones estructuradas, espaciado no aleatorio y acoplamiento reactivo. Nadie afirmó que fuera intencionado. Nadie utilizó la palabra transmisión. Pero no era necesario, porque el patrón ya lo daba a entender. A esto se sumaba la naturaleza de banda estrecha de los pulsos. Las emisiones se centraban en torno a los 3,2 ms, con extensiones armónicas que alcanzaban los 6,4 y 9,6 ms, proporciones que siguen una clara progresión matemática. La naturaleza también produce armónicos, sí, pero normalmente con huellas más amplias y difusas. Estos eran limpios. Luego vino el silencio. Después de 4 pulsos, las emisiones se detuvieron, por completo, como si se hubiera completado un ciclo, como si se hubiera reiniciado un sistema. No se registraron pulsos posteriores, no reaparecieron las emisiones, el espectro se aplanó, y sin embargo, el recuerdo de esos pulsos persistió. En los registros de datos, en los registros orbitales, en todas las simulaciones que ahora tenían que incluir una interacción de campo que no podían explicar. Porque, tras la erupción, el brillo y el movimiento.
3i Atlas no solo cambió de dirección, habló brevemente, en silencio, en una longitud de onda que no esperábamos, y luego volvió a desaparecer en el silencio radiofónico. De todas las anomalías relacionadas con el 3i Atlas durante su aproximación cercana al Sol, quizás la más desconcertante desde el punto de vista mecánico fue la forma en que emitía calor, no de forma amplia ni aleatoria, sino en una dirección específica. Este fenómeno salió a la luz solo después de cruzar los datos térmicos de 3 plataformas diferentes: el Solar Orbiter de la ESA, la Parker Solar Probe de la NASA y una matriz radiométrica de ángulo estrecho a bordo del satélite INODE de la JAXA. Cada uno de ellos capturó perfiles térmicos desde diferentes puntos orbitales privilegiados cuando el objeto emergió del perihelio, y cada uno informó de la misma extraña conclusión. La emisión infrarroja procedente de 3i Atlas no era esférica, ni siquiera hemisférica, sino anisotrópica, es decir, irradiaba calor a lo largo de un estrecho corredor, como un haz concentrado. Los objetos espaciales no se comportan así. En condiciones normales, cuando un cuerpo absorbe energía solar, ese calor se difunde gradualmente por toda su superficie. A medida que gira, o incluso si no lo hace, su radiación infrarroja se distribuye en todas las direcciones, con una concentración menor hacia el lado orientado al Sol. Esto crea un perfil de emisión de cuerpo negro clásico, predecible y simétrico. Pero 3i Atlas no siguió esta regla. En cambio, irradiaba calor desde un vector fijo y desplazado, que apuntaba lejos del Sol en un ángulo diagonal de aproximadamente 42 grados fuera del eje. No se trataba de una anomalía breve. La emisión direccional persistió durante más de 6 horas, y lo que es más curioso, la dirección en sí misma se mantuvo estable, incluso cuando cambió la posición del objeto en el sistema solar. Esto sugeriría que el calor no se emitía en respuesta a la temperatura de la superficie, sino a partir de un mecanismo de control interno. Inicialmente, los científicos recurrieron a la ciencia de los materiales conocida. ¿Podría la superficie del objeto estar formada por conductores en capas, lo que obligaría a la energía a seguir una trayectoria guiada hacia puntos específicos? ¿Podría haber fisuras o caras anguladas en el objeto que concentraran la descarga de calor? Se modelaron estas posibilidades. Ninguna se ajustaba a los datos observados. La emisión era de banda estrecha y colimada, términos que suelen reservarse para los conductos térmicos o radiadores diseñados. De hecho, la propagación del calor estaba tan concentrada que se parecía más al sistema de gestión térmica de una nave espacial que a un cuerpo natural. Las naves espaciales suelen utilizar paneles radiantes para expulsar el exceso de energía de forma direccional, minimizando la tensión estructural y evitando daños en los equipos. Estos sistemas están cuidadosamente angulados y se basan en materiales con propiedades emisivas distintas. Ningún cometa o asteroide conocido ha mostrado nunca una característica similar. Ningún objeto natural de nuestro catálogo controla el calor de esta manera. Además, la longitud de onda de la emisión en sí misma estaba extrañamente concentrada. En lugar de emitir en un amplio espectro, como lo haría una roca caliente, 3i Atlas irradiaba con mayor intensidad entre 9 y 11 micras, un rango asociado a cerámicas pulidas y metales compuestos, no a los silicatos o compuestos carbonosos que se encuentran normalmente en los fragmentos interestelares. Las implicaciones comenzaron a complicarse. No se trataba solo de un escudo térmico, se trataba de focalización térmica, el hecho de que el vector de emisión apuntara lejos del Sol, pero no en oposición directa, profundizó aún más el misterio. Sugería que el objeto no se limitaba a reirradiar la energía solar, sino que posiblemente utilizaba el calor del Sol como entrada, convirtiéndolo y redirigiéndolo deliberadamente. Algunos investigadores comenzaron a comparar los datos con los sistemas termofotovoltaicos, colectores solares que convierten el calor en electricidad y luego expulsan el exceso de energía a través de conductos de ventilación diseñados para tal fin. Si 3i Atlas poseía un sistema de este tipo,
representaría un nivel de complejidad interna nunca antes visto en un cuerpo interestelar. También implicaría un propósito. El golpe de gracia lo dio un sensor pasivo de sobrevuelo de la sonda solar Parker, que captó el borde de la emisión. Los magnetómetros de la sonda registraron una onda secundaria en el flujo de plasma, una suave ondulación compatible con un cuerpo caliente, que perturbaba el viento solar no de forma generalizada, sino en línea. En otras palabras, la emisión no solo liberaba energía, sino que esculpía el entorno que la rodeaba, en silencio, con precisión, y en una dirección que nadie podía explicar. Cuando la señal de calor se desvaneció, el objeto ya se había desviado de su curso. La emisión dirigida no dejó rastro, solo dejó una pregunta. ¿Qué tipo de objeto gestiona el calor de esa manera, de forma deliberada, precisa y sin piezas móviles visibles? La naturaleza puede ser inteligente, pero la naturaleza no apunta. Todos los cometas, por pequeños que sean, transportan polvo. Es la única característica universal que comparten los cuerpos helados que se aventuran cerca del Sol. A medida que el material de la superficie se calienta, el hielo se vaporiza y transporta partículas de silicato, granos ricos en carbono y fragmentos rocosos hacia el exterior. Estos diminutos sólidos reflejan la luz solar, dispersan la radiación infrarroja y forman la coma nebulosa y brillante que define el carácter de un cometa. Incluso los asteroides, que solo son parcialmente volátiles, dejan débiles rastros de polvo al atravesar la intensa energía solar. Pero 3I Atlas no hizo nada de eso. A pesar de atravesar la zona de calentamiento más intensa de su órbita el 11 de noviembre de 2025, dentro del radio térmico solar donde la sublimación está prácticamente garantizada, no se formó ninguna coma. Y lo que es más inquietante, no se detectó ninguna huella de polvo. No se trataba solo de una curiosidad, era una contradicción. El polvo suele ser lo primero que detectan los telescopios. Instrumentos como el Wide Field Infrared Survey Explorer, WISE, y el James Webb Space Telescope, JWST, están diseñados para detectar la retrodispersión de partículas en el infrarrojo cercano, incluso cuando las emisiones de gas son demasiado débiles para medirlas. Y durante su aproximación, 3I Atlas fue observado por una red coordinada de sistemas en 3 continentes y 2 observatorios orbitales. Sin embargo, el objeto permaneció ópticamente limpio. Los espectrómetros enfocados en su ubicación no encontraron líneas de absorción excesivas en el rango de 9 a 12 micras, líneas que normalmente se asocian con silicatos, alúmina o polvo carbonoso. Los datos eran completamente planos. En lugar de dispersar la luz solar o brillar con el calor de las partículas, el espacio alrededor de 3I Atlas permaneció negro. Esta ausencia confundió a los científicos más de lo que lo habría hecho una llamarada repentina. Porque para un objeto de su brillo y trayectoria, habría sido inevitable que se desprendiera cierta cantidad de partículas, incluso si no fuera un cometa verdadero, incluso si fuera rocoso. Los pequeños impactos de micrometeoritos, la presión de la radiación solar y la expansión térmica deberían haber desprendido al menos trazas de material de su superficie. Pero ni siquiera el coronógrafo LASCO C3 del SOHO, que puede detectar polvo de tamaño micrométrico a través de la luz solar reflejada cerca de la corona solar, registró nada. Algunos propusieron que tal vez el objeto ya había perdido sus capas externas volátiles antes de entrar en el sistema solar interior. Pero eso era incompatible con el evento de aumento de brillo que exhibió cerca del perihelio. Un aumento de brillo implica un cambio en las condiciones de la superficie o del entorno, que suele implicar la expulsión de material. Pero la curva de luz del 3I Atlas alcanzó su punto máximo sin ningún campo de partículas que lo acompañara. Aún más revelador fue su rastro. Después del perihelio, cuando el objeto comenzó su viaje de regreso, los investigadores recurrieron a técnicas de imagen retroiluminadas para buscar partículas en su estela. El Sol proporcionó una oportunidad perfecta para obtener una silueta.
Si hubiera habido incluso un mínimo rastro de polvo, la retrodispersión lo habría revelado. Pero no había ninguna estela visible, ningún cono de difusión, ningún gradiente de dispersión, solo un objeto, solo. Esto llevó a una hipótesis más profunda, que o bien 3I Atlas nunca tuvo una superficie con polvo, o bien algo estaba impidiendo activamente su liberación. Algunos compararon la situación con el asteroide interestelar, Oumuamua, que también había mostrado signos de aceleración no gravitacional, sin una estela de polvo observable. Pero 3I Atlas fue más allá. No solo evitó desprender partículas, sino que absorbió o desvió cualquier mecanismo que pudiera producirlas. Esto sugería una estructura cohesionada única o una capa protectora lo suficientemente fuerte como para soportar la expansión térmica y la presión de la radiación. La ausencia de polvo también destruyó los modelos tradicionales de estimación de masa. Normalmente, los científicos deducen el tamaño y la densidad de un objeto midiendo tanto su superficie reflectante como su nube de partículas. Sin polvo, solo quedaba el núcleo, limpio, brillante e inexplicable. Esto convirtió a 3I Atlas en un enigma en términos de su composición física. ¿Era metal? ¿Cerámica? ¿Algo más? Al rompecabezas se sumaba el comportamiento de las partículas solares cercanas. En un evento típico de cometa, el polvo liberado influye en el viento solar, creando perturbaciones y cambios en la densidad local de partículas. Pero cuando la sonda solar Parker cruzó la trayectoria de 3I Atlas, 48 minutos después de su máximo acercamiento, sus sensores no detectaron ninguna turbulencia de partículas, ni restos cargados, ni siquiera granos del tamaño de una micra, solo plasma limpio. En el silencio del vacío espacial, el polvo es la voz de los cometas. Y en el caso de 3I Atlas, no había susurros, ni aliento, ni rastro. Solo silencio. Entre los muchos métodos que utilizan los astrónomos para comprender los objetos distantes, la polarización de la luz sigue siendo uno de los más sutiles y reveladores. Cuando la luz solar rebota en la superficie de un cometa, un asteroide o un planeta, se polariza parcialmente, dependiendo del material, la textura y el ángulo de reflexión. Al analizar estos patrones de polarización, los científicos pueden deducir no solo la composición, sino incluso la microestructura, el tamaño de los granos, la rugosidad de la superficie y las capas. Pero en el caso de 3I Atlas, la polarización no se comportó como debería. Se invirtió. En las horas cercanas al perihelio, el 11 de noviembre de 2025, 3 observatorios diferentes, el Very Large Telescope en Chile, el Subaru Telescope en Hawái y el Indian Astronomical Polarization Array, informaron de algo extraordinario. Con un ángulo de fase solar de aproximadamente 38 grados, el objeto mostraba una polarización negativa. Eso en sí mismo es raro, pero no inaudito. Las partículas pequeñas pueden producir polarización negativa en ángulos de fase bajos. La sorpresa llegó 2 horas más tarde. A medida que 3I Atlas se alejaba del Sol y el ángulo de fase aumentaba, el vector de polarización cambió. No de forma gradual, como la inversión suave que vemos en los cometas polvorientos, sino de forma repentina. En un intervalo de 12 minutos, la dirección de la polarización saltó casi 90 grados, invirtiendo completamente la orientación del campo eléctrico de la luz. Ese no es un comportamiento natural. En los cuerpos típicos del sistema solar, los cambios de polarización son causados por procesos físicos. La geometría del ángulo de fase, la dispersión de la luz por partículas irregulares o la interferencia dependiente de la longitud de onda. Pero esos cambios son graduales, con pendientes en una curva suave. Lo que ocurrió con 3I Atlas fue una función escalonada, un salto discreto, no una transición. Esto pilló a los investigadores completamente desprevenidos. Las lecturas polarimétricas mostraron una fuerte disminución del grado de polarización, seguida de un cambio total de signo. Simultáneamente, un pico de banda estrecha en el rango de longitudes de onda azul-verde
alrededor de 520 a 540 nanómetros, indicó un posible evento de dispersión coherente, lo que significa que la superficie o la estructura de campo cercano del objeto actuó brevemente como una rejilla de difracción o una capa fotónica. Esto sugiere estructuras superficiales ordenadas a una escala menor que la longitud de onda de la luz, algo común en los materiales de ingeniería, pero desconocido en los cuerpos espaciales naturales. Algunos teóricos propusieron que la inversión de la polarización podría estar causada por una interfaz refractiva en capas, una superficie delgada y transparente como el vidrio fundido o el cristal que cambió brevemente su alineación óptica. Otros sugirieron una forma de respuesta electroóptica, en la que la estructura interna del material cambió bajo la influencia del campo electromagnético solar, como una lente adaptativa. En cualquier caso, los datos apuntaban a una conclusión. La polarización estaba siendo influenciada, no simplemente causada. Otra rareza surgió en cuanto al tiempo. La inversión de la polarización se produjo en cuestión de segundos tras la reorientación del vector de emisión de calor, según lo registrado por la sonda solar Parker y confirmado mediante el análisis de la estela solar. Esa sincronía sugería que los dos eventos no eran aislados. Si el calor se expulsaba en una dirección específica y la luz polarizada invertía repentinamente su orientación al mismo tiempo, la implicación era que las propiedades ópticas del objeto se controlaban dinámicamente. Esto nunca se ha observado en un cometa, asteroide o satélite natural. Lo que lo hacía aún más extraño era que la polarización volvió a su orientación original una hora más tarde, no de forma simétrica, sino ligeramente desplazada 11 grados. Esta asimetría, combinada con el cambio brusco, destruyó la idea de que fuera causada por la rotación o el comportamiento pasivo de la superficie. Algo había modulado activamente la luz. En términos prácticos, esta inversión rompió una de las pocas constantes en las que confían los astrónomos. La luz debe comportarse de manera predecible. Y, sin embargo, aquí había un objeto que no solo reflejaba o emitía, sino que alteraba el comportamiento de la luz en pleno tránsito, como si reaccionara a un umbral, un reloj interno o una señal externa. Algunos investigadores comenzaron a comparar el evento con pantallas de cristal líquido o paneles electrocrómicos, materiales que reconfiguran su estructura molecular para redirigir la luz en función del voltaje o el entorno. Si algo remotamente similar estuviera ocurriendo en TRES y Atlas, significaría que la superficie no era inerte, era sensible. Y en el lenguaje de la astrofísica, una superficie sensible implica un diseño, algo que observa el Sol, y cambia la forma en que se ve. En astronomía, la reflectividad, o albedo, suele ser una propiedad fija. Es un rasgo pasivo determinado por el material de la superficie de un objeto, su textura y su ángulo con respecto al Sol. Los cometas polvorientos tienen un albedo bajo, ya que reflejan solo una pequeña fracción de la luz que reciben. Los asteroides metálicos reflejan más, pero incluso ellos permanecen estables a lo largo del tiempo. Así que cuando TRES y Atlas demostró modular su reflectividad, los científicos supieron inmediatamente que algo era diferente. El 11 de noviembre de 2025, justo después de su perihelio, el objeto experimentó lo que ahora se conoce en los informes internos como el pulso de brillo. No se trató de un evento único, sino de una secuencia. Utilizando datos sincronizados del Observatorio de Dinámica Solar, SDO, de la NASA, el Observatorio Europeo Austral y el Telescopio Espacial James Webb, los investigadores observaron 5 picos distintos en la reflectividad visible. Cada uno duró entre 22 y 35 segundos, seguidos de intervalos de oscuridad. Estas fluctuaciones no se debieron a la actividad de las erupciones solares, ya que la producción solar se mantuvo constante durante todo el periodo de observación. Tampoco se debieron a la rotación, que ya había sido descartada por el análisis de la curva de luz. Esto dejó una conclusión. TRES y Atlas estaba alterando la forma en que reflejaba la luz, de forma activa.
El primer aumento alcanzó un pico equivalente a un albedo de 0,73, rivalizando con el de la nieve fresca o el hielo pulido. Luego, en cuestión de segundos, la reflectividad cayó por debajo de 0,18, más oscura que el carbón. Estos valores no solo están muy alejados entre sí, sino que son mecánicamente incompatibles en una superficie estática. Algo tenía que estar cambiando en tiempo real. Inicialmente, los escépticos propusieron que se trataba de artefactos de los instrumentos, tal vez debido a cambios de ángulo o interferencias solares. Pero las marcas de tiempo sincronizadas en 3 sistemas independientes invalidaron esa hipótesis. Los pulsos de brillo eran reales, sincronizados, irrepetibles. Para complicar aún más el panorama, estaba la consistencia espectral del reflejo. Aunque la intensidad cambiaba drásticamente, la firma de la longitud de onda se mantenía estable, centrada estrictamente en la banda visible. Esto eliminaba la posibilidad de gases inflamables o partículas calientes, que tienden a desplazar la emisión hacia el infrarrojo. Lo que cambiaba era solo el brillo, no el color. Esto llevó a una hipótesis sorprendente: la modulación de la superficie. En la ciencia de los materiales, existen sustancias conocidas como materiales electrocrómicos, películas que cambian su reflectividad cuando se exponen a corrientes eléctricas o cambios de voltaje. Se utilizan en ventanas inteligentes, camuflaje adaptativo y algunos componentes de satélites. ¿Podría estar en juego un principio similar en la superficie del 3 y Atlas? Si fuera así, implicaría que el objeto no solo reflejaba pasivamente la luz solar. Estaba controlando su sección transversal óptica, es decir, decidiendo cuánto revelar de sí mismo en cada momento. Esto no solo explicaría los drásticos cambios de albedo, sino que también podría aclarar por qué el objeto desaparecía en ciertas observaciones. Por ejemplo, el radar espacial chino, Chang'e Deep Space Radar, registró una pérdida completa del eco del radar durante una de las fases tenues. No solo era menos reflectante en la luz visible, sino que absorbía o redirigía todas las señales entrantes. Aún más provocativos eran los intervalos de pulso. Se producían aproximadamente cada 642 segundos, lo que se hacía eco del patrón de pulso electromagnético anterior registrado después del perihelio. Estas secuencias repetitivas comenzaron a parecerse más a una cadencia programada que a un caos ambiental. Para poner a prueba esta idea, los laboratorios de simulación de Caltech y del Instituto Max Planck recrearon perfiles de reflectividad utilizando cristales fotónicos avanzados, materiales diseñados para manipular el flujo de luz a nanoescala. Con un ajuste extremadamente preciso, pudieron reproducir patrones de modulación similares, pero solo en condiciones controladas de laboratorio. 3 y Atlas lo estaba haciendo en el espacio profundo. Las implicaciones de esto no pueden exagerarse. Ningún proceso natural puede causar una modulación de la reflectividad de alta frecuencia en estas magnitudes, con tal precisión y en múltiples puntos de observación. No se trataba de desgasificación, no se trataba de volteo. Era control de visibilidad. La pista definitiva provino de los experimentos con luz polarizada, que mostraron que durante la fase más brillante, la luz se dispersaba de forma difusa, como si procediera de una superficie lisa y espejada. Durante la fase tenue, la dispersión desaparecía casi por completo. La superficie, al parecer, podía cambiar de textura ópticamente. Y ese tipo de reflectividad adaptativa no es algo que hagan las rocas, es algo que hacen las máquinas, o algo construido para ocultarse y revelarse a voluntad. Todos los cometas de la historia han obedecido una ley simple y fiable. Su cola siempre apunta en dirección opuesta al Sol. Esta regla no tiene que ver con la dirección en la que se mueve el cometa. Tiene que ver con la presión de la radiación solar y el viento solar, corrientes de partículas cargadas y fotones que emanan constantemente del Sol. Estas fuerzas golpean el polvo y el gas emitidos por un cometa y los empujan hacia afuera, formando la característica cola brillante que se extiende hacia el espacio, en dirección opuesta al Sol. Es la característica más emblemática de un cometa, y quizás
la más predecible. Así que cuando el 3I Atlas pasó por el perihelio en la mañana del 11 de noviembre de 2025 y se observó una cola delgada, pero no en la dirección esperada, los astrónomos de todo el mundo se detuvieron. Luego lo verificaron 2 veces, y entonces, para muchos, llegó una fría constatación: la cola apuntaba en la dirección equivocada. Las primeras imágenes procedían del Solar Orbiter's Heliospheric Imager, que capturó una tenue pero medible columna de material que comenzaba a emerger aproximadamente 17 minutos después de que el objeto se acercara al Sol. En lugar de alejarse del vector solar, la cola se proyectaba hacia adelante, con un ángulo de casi 28 grados por delante de su trayectoria orbital, y lo que es más importante, hacia el Sol. Esta configuración no tenía sentido desde el punto de vista físico. Toda la base de la formación de la cola se sustenta en la presión hacia afuera. Así es como el polvo es arrastrado al espacio. Así es como se forman las colas de plasma y se extienden durante millones de kilómetros. Una cola que apunta hacia adelante requeriría que el material fuera acelerado activamente contra el viento solar, lo que viola los principios básicos de conservación. La primera sugerencia fue que se trataba de una ilusión óptica. Quizás era un artefacto de proyección, un truco de perspectiva desde un ángulo de observación. Pero luego llegó la confirmación de los coronógrafos terrestres de Sudamérica, el Instituto Indio de Astrofísica y el satélite de observación solar PROBA-2 de la ESA. Los 3 mostraron lo mismo: una cola que no era repelida por el Sol, sino que se arqueaba hacia adelante y ligeramente hacia abajo, como un chorro, y mantuvo su posición durante casi 2 horas. Durante ese periodo, el objeto continuó su trayectoria de salida, y la cola se desvaneció lentamente. El análisis espectral de la columna reveló que carecía de las típicas líneas de oxígeno o carbono ionizados. En cambio, mostraba una emisión estrecha alrededor de 630 nanómetros, una longitud de onda rojo-naranja que no suele ser dominante en el gas cometario. Esto sugería una composición química diferente, o más radicalmente, una emisión no química, posiblemente partículas térmicas o partículas artificiales. Un equipo propuso un modelo de ventilación de gas. Tal vez el 3I Atlas tenía un depósito volátil enterrado que entró en erupción, dirigiendo el flujo hacia adelante como un geyser. Pero las simulaciones mostraron que ni siquiera una presión interna extrema podía superar la fuerza contraria del viento solar para producir un chorro estable y angulado hacia adelante. El suceso planteó otra pregunta inquietante: ¿era esta cola intencionada? Porque si el objeto emitía material o energía hacia adelante, no estaba perdiendo masa, sino que posiblemente estaba dirigiéndose. En laboratorios de propulsión avanzada, se han estudiado métodos de propulsión teóricos, como los propulsores de masa solar. Estos sistemas expulsan partículas o energía contra las fuerzas ambientales, intercambiando impulso por control de velocidad. Si 3I Atlas utilizaba algún método de este tipo, incluso a niveles de microempuje, eso explicaría tanto las desviaciones de la trayectoria como la peculiar orientación de la cola. La cola en sí misma se comportaba de forma diferente a cualquier corriente de escombros conocida. Se mantenía estrecha, casi colimada, con una dispersión mínima. Su brillo no disminuía exponencialmente, como cabría esperar de la difusión de la luz solar a través de partículas en expansión. En cambio, el brillo disminuía, linealmente, lo que sugería una emisión continua o un flujo guiado. Un giro final provino de una fuente inesperada: el radar del sistema solar Goldstone. Al rebotar las señales en la trayectoria de 3I Atlas, registró una distorsión de frecuencia que no se alineaba con el núcleo del objeto, sino con la cola. En otras palabras, la cola era reflectante, o al menos sensible, a la entrada de alta frecuencia. Esto planteó la posibilidad de que la cola no fuera una cola en absoluto. Quizás era un escape, o una señal, o algo para lo que aún no existía una palabra. Pero fuera lo que fuera, desafiaba la gravedad, la presión y la luz. No apuntaba lejos del Sol,
sino hacia otra cosa. Y en ese momento, se rompió la regla visual más básica del sistema solar. No se dobló, no se retorció, se rompió. Durante siglos, los científicos han entendido que el espacio no está vacío. Está tejido con campos magnéticos, corrientes fluidas de partículas cargadas y delicadas estructuras moldeadas por el viento solar y el plasma interplanetario. La mayoría de los objetos celestes, cometas, asteroides, planetas, interactúan con estas corrientes magnéticas de forma pasiva y predecible. Pero durante la observación de 3I Atlas cerca del Sol el 11 de noviembre de 2025, los instrumentos registraron algo que dio un vuelco a ese modelo pasivo. El objeto parecía estar rodeado por una envoltura magnetizada, un campo magnético coherente y estructurado que desviaba las partículas entrantes mucho más allá de lo que su tamaño permitiría. Este descubrimiento se insinuó por primera vez a partir de anomalías en los datos del viento solar procedentes de la sonda solar Parker de la NASA, que voló a través de la trayectoria de salida del objeto poco menos de 2 horas después de su perihelio. Los investigadores esperaban turbulencias, un flujo interrumpido de iones que seguía a un objeto interestelar en rápido movimiento. En cambio, encontraron un vacío limpio, una región en la que el viento solar se había desviado, suavizado y redirigido como si hubiera pasado alrededor de una potente capa magnética. Esta capa era demasiado grande para ser natural. El modelado del flujo reveló que la zona de desviación se extendía más de 700 kilómetros, desde el objeto en todas direcciones, una magnetosfera imposiblemente grande para un cuerpo con una anchura estimada de menos de 200 metros. Los campos magnéticos naturales en objetos tan pequeños son débiles, fragmentados e inconsistentes. Incluso el magnetismo residual más fuerte en asteroides ricos en hierro apenas se registra más allá de unos pocos metros de la superficie. Pero los datos de Parker mostraron un gradiente suave. La intensidad del campo aumentó de manera constante, a medida que la sonda se acercaba a la posición proyectada de 3I Atlas, y luego disminuyó rápidamente una vez que atravesó el límite. Parecía artificial. El término envoltura magnetizada surgió rápidamente entre los investigadores. Algunos sugirieron que el campo podría ser una forma de envoltura de plasma, creada por la interacción de gases ionizados que rodean el objeto. Pero esa teoría se derrumbó cuando los instrumentos del Solar Orbiter, en particular su espectrómetro ultravioleta, no encontraron pruebas de partículas de plasma en esa región. No había cola iónica, ni coma, ni nube de gas, solo magnetismo, suspendido en el espacio. Esto llevó a una propuesta más radical, que el 3I Atlas llevaba un generador de campo magnético interno, un sistema deliberado que creaba una barrera electromagnética controlada. Esta idea, aunque extrema, encajaba perfectamente con los datos. Si el objeto estuviera envuelto en una burbuja magnética estabilizada, se explicarían varias de sus otras anomalías: la ausencia de polvo, la falta de desgasificación visible, la emisión de calor direccional. Incluso las desviaciones de la trayectoria podrían atribuirse en parte a las interacciones magneto-hidrodinámicas con el viento solar, utilizando eficazmente el propio plasma del Sol para crear fuerzas de dirección suaves. Pero un sistema de este tipo requeriría un control de retroalimentación en tiempo real. El objeto tendría que detectar las partículas solares entrantes, ajustar su campo en consecuencia, y mantener una envoltura coherente en condiciones solares, en constante cambio. Esto no solo es complejo, sino que supera la capacidad de cualquier nave espacial conocida que opere en la actualidad. Y, sin embargo, ahí estaba. La confirmación final provino de los datos recopilados por la plataforma de monitoreo interplanetario 3, que detectó una oscilación magnética de baja frecuencia dentro de la propia envoltura, pulsando a 0,7 Hz, como un latido. Esta señal era demasiado regular para ser una resonancia natural, y no mostraba ninguna relación armónica con los ciclos solares cercanos. En cambio, sugería una estructura interna, un pulso controlado, un sistema en funcionamiento.
Algunos observadores compararon la envoltura con un capullo magnético, que protegía al objeto del daño térmico y de las partículas al atravesar el entorno exterior del Sol. Otros comenzaron a compararlo con las velas de plasma teóricas, campos magnetizados diseñados para navegar sobre la presión del viento solar sin desplegar estructuras físicas. Pero la diferencia estaba en la escala. El 3I Atlas no desplegaba una vela. Él era la vela. Envuelta en un magnetismo invisible, sin verse afectada por el calor, silenciosa frente al viento solar, se movía por el espacio como si estuviera diseñada para soportar algo que nuestros instrumentos apenas podían detectar. Y fue entonces cuando la hipótesis de la envoltura magnetizada dejó de ser una especulación. Se convirtió en la única explicación que encajaba con los datos, porque ninguna roca desvía el viento solar de esa manera. Ningún cometa lleva un latido en su campo. Y nada natural lleva un escudo. Anas, menos que sepa que lo necesita. En la superficie, 3I Atlas estaba tranquilo, sin cola visible, sin rotación, sin polvo. Pero cuando los investigadores comenzaron a analizar los datos de espectrometría de radio, de su paso por el perihelio el 11 de noviembre de 2025, encontraron algo oculto bajo ese silencio. Una onda estacionaria. No era un sonido ni era luz. Era una oscilación persistente de baja frecuencia, incrustada en el fondo radioeléctrico, fijada en su lugar como un andamio invisible alrededor del objeto. Este tipo de fenómeno nunca se había registrado en un cometa, asteroide o cuerpo interestelar. Sin embargo, múltiples instrumentos lo captaron simultáneamente, desde el observatorio Jodrell Bank en el Reino Unido, hasta la antena de la Red Espacial Profunda en Canberra, pasando por el telescopio FAST en China. Cada telescopio, utilizando diferentes ventanas de radio, informó de forma independiente de una señal de banda estrecha que oscilaba alrededor de 1,44 GHz. Pero el detalle clave no era solo la frecuencia, era la forma de onda. En lugar de comportarse como una onda en movimiento, viajando, decayendo, propagándose, la señal mostraba características de una onda estacionaria. En física, una onda estacionaria se produce cuando dos ondas de la misma frecuencia y amplitud interactúan de tal manera que cancelan el movimiento, creando nodos y antinodos estacionarios, puntos fijos de silencio y resonancia. Estos patrones son comunes en entornos artificiales, en cámaras de antenas, cajas de resonancia y cavidades sintonizadas, pero son casi imposibles en el espacio abierto. La única forma en que una onda estacionaria puede persistir en el vacío es si se mantiene, ya sea atrapada entre dos límites o regenerada activamente. En el caso del 3I Atlas, no había reflectores externos, ni cuerpos acompañantes, ni campos de contención. La señal se origina y termina en el mismo lugar, el propio objeto. Este descubrimiento sorprendió a la comunidad científica. El espacio está lleno de ruido, fondo cósmico de microondas, actividad de erupciones solares, emisiones de radio de Júpiter, el silbido del hidrógeno interestelar. Pero una onda estructurada, que se repite a intervalos fijos sin deriva Doppler, implicaba coherencia. Y la coherencia implica organización. Los investigadores comenzaron a plantearse una nueva pregunta. ¿Era la onda un subproducto de la estructura interna del objeto? ¿O era una especie de señal portadora, como las que se utilizan en los sistemas de comunicación? La frecuencia en sí misma, 1,44 GHz, se situaba incómodamente cerca de la banda L estándar, utilizada para la telemetría de las naves espaciales, los radares y algunas comunicaciones por satélite. Pero estaba lo suficientemente desviada como para evitar las transmisiones conocidas de origen humano. Esto suscitó la sospecha de que la onda no solo se emitía, sino que estaba destinada a no interferir. Una señal en la sombra, deliberada pero discreta. Para probar la estructura, el VLA, Very Large Array, ejecutó una secuencia de mapeo de fase de alta resolución a lo largo de la onda. Lo que encontraron avivó el misterio.
La onda estacionaria modulaba su amplitud cada 4,7 segundos, con cambios sutiles, como una respiración. No era suficiente para codificar datos en ningún formato conocido, pero era demasiado regular para ser ambiental. Una propuesta de un equipo del observatorio Haystack del MIT sugirió que la onda era causada por resonancia interna, que TRES y Atlas albergaba una cavidad o cámara que reflejaba energía electromagnética en su interior. Eso requeriría geometría interna, paredes conductoras y una fuente de energía. Ningún cuerpo natural conocido puede sostener ese tipo de arquitectura sin desintegrarse bajo el estrés solar. Otros sugirieron que se trataba de un artefacto de detección, interferencia de la Tierra, armónicos de satélites que pasaban. Pero entonces llegó la confirmación de la sonda Voyager 2, a más de 20.000 millones de kilómetros de distancia. Captó la misma onda, con la misma frecuencia, alineada con la posición del objeto en relación con el Sol. Eso descartó el ruido procedente de la Tierra. En la ingeniería espacial profunda, las ondas estacionarias pueden utilizarse como amortiguadores resonantes, nodos de comunicación o estabilizadores de campo. Los tres requieren un propósito. Los tres requieren un diseño. El hecho de que esta onda estacionaria se mantuviera estable durante casi 6 horas, a pesar del calor del perihelio, la presión del viento solar y la intensa radiación, significaba que no era frágil, era resistente. Y a medida que el 3I Atlas avanzaba, la señal se desvaneció lentamente, como si se apagara en lugar de dispersarse. Algunos se atrevieron a decir lo que otros no se atrevían. No se trataba solo de una anomalía, era una señal de que el objeto, a pesar de su silencio, estaba haciendo algo activo, no solo reflejando la luz solar, sino transmitiendo su presencia en un lenguaje que nadie había oído antes, o tal vez un lenguaje que simplemente habíamos olvidado cómo escuchar. Una de las formas más sencillas de comprender el comportamiento de cualquier objeto celeste es midiendo su luz. Más concretamente, analizando la temperatura de esa luz. Las estrellas, los cometas e incluso las lunas heladas emiten luz en función de su temperatura. Cuanto más caliente es la superficie, más energía tienen los fotones, y más clara es la relación entre la temperatura y la emisión. Esto se conoce como radiación de cuerpo negro. Pero el 11 de noviembre de 2025, durante el sobrevuelo del perihelio de 3I Atlas, esa relación se rompió. El objeto emitía luz, pero no por calor. Esta desconcertante observación fue detectada por primera vez por el Infrared Telescope Facility, IRTF, en Hawái, y posteriormente confirmada por el Infrared Spectral Mapper de la ESA, que había sido asignado para rastrear la firma térmica del objeto mientras rozaba el Sol. Las expectativas eran claras. Cuando 3I Atlas entrara en la región de máximo calentamiento solar, su superficie debería calentarse y la emisión infrarroja debería aumentar en consecuencia. Y así fue, pero solo por un momento. Durante exactamente 6 minutos, el objeto se comportó como se esperaba. La temperatura de la superficie subió de unos 90 Kelvin a más de 340 Kelvin, y el brillo infrarrojo aumentó en consecuencia. Pero entonces, el perfil de emisión se desvió de la lógica térmica. El objeto se enfrió, pero su emisión de luz visible siguió aumentando. Esto no solo era extraño, sino que era imposible según la física clásica. En términos sencillos, el objeto se atenuaba en el infrarrojo, mientras que simultáneamente se hacía más brillante en la luz visible. La única forma de explicar esto era que la luz emitida no fuera de naturaleza térmica. En otras palabras, los fotones no eran el resultado del calor, sino de algún otro proceso. Los investigadores creen ahora que ese proceso era una emisión no térmica, una categoría que incluye la fluorescencia, la electroluminiscencia y la generación de luz coherente, como los láseres. Varias características de la luz apuntaban en esa dirección. En primer lugar, el espectro era inusualmente estrecho. La mayoría de los cuerpos calientes emiten en una amplia gama de longitudes de onda, formando curvas suaves. Pero la luz visible del 3I Atlas tenía picos,
Era intensa a 505 nanómetros y prácticamente inexistente en el resto del espectro. Así no se comporta la roca caliente. Así se comportan los electrones excitados cuando bajan sus niveles de energía de forma controlada. En segundo lugar, la luz era direccional. Los observatorios situados en Chile, India y a bordo del Solar Orbiter informaron de diferentes niveles de brillo en el mismo momento exacto, a pesar de estar equidistantes. Esto sugería que la luz no se emitía por igual en todas las direcciones, una característica clave de la emisión estructurada, a menudo asociada a fuentes de luz artificiales. En tercer lugar, la emisión pulsaba, débilmente pero rítmicamente. Cada 9,3 segundos, el brillo cambiaba aproximadamente un 2,7%, como un latido. Esto estaba fuera del rango de cualquier modulación conocida basada en la rotación y no coincidía con ninguna oscilación natural observada en otros objetos interestelares. Aún más preocupante era la ausencia de decaimiento. La emisión no térmica en los cometas suele provenir de compuestos volátiles que florecen bajo la radiación solar. Estos efectos son de corta duración y se degradan rápidamente a medida que el material se dispersa, pero la luz del 3 y Atlas se mantuvo constante durante casi 47 minutos, sin cambios en el espectro ni en la coherencia. Esto obligó a los astrónomos a plantearse una pregunta incómoda. ¿Se estaba generando la luz en lugar de liberarse? Una de las teorías propuestas fue la electroluminiscencia a nivel superficial, un fenómeno en el que las cargas eléctricas excitan un material, haciendo que emita luz sin calentarse. Se utiliza en todo, desde pantallas OLED hasta láseres de laboratorio. Pero en el espacio profundo, lejos de cualquier red eléctrica externa, esto planteó un nuevo misterio. ¿Dónde estaba la fuente de energía? Otra teoría, aún más radical, tenía que ver con la coherencia cuántica. La idea de que los electrones dentro de una red estructurada podían moverse en fase, produciendo ondas de luz sincronizadas. Este efecto requiere un control extremadamente preciso de la estructura atómica, algo que solo se conoce en entornos de laboratorio. Si 3 y Atlas estuviera haciendo algo remotamente similar, sugeriría no solo su composición, sino también su ingeniería. Las implicaciones son profundas. La luz es una de las pocas constantes del cosmos. Su comportamiento ha guiado la astronomía durante siglos. Y sin embargo, aquí había un objeto que rechazaba las reglas termodinámicas. No ardía, no humeaba, brillaba por elección, no por temperatura. No se revelaba a través del calor. Eligió otra forma de ser visto. De todas las firmas químicas que los astrónomos esperaban encontrar cerca de 3 y Atlas, el carbonilo de níquel no estaba en la lista. Esta molécula, Ni-SO4, es increíblemente rara en la naturaleza. Solo se forma en condiciones muy específicas, un entorno de baja presión, la presencia de monóxido de carbono gaseoso y trazas de níquel elemental. Es volátil, altamente tóxica y se descompone fácilmente cuando se expone a la luz ultravioleta. También es extremadamente inestable en el espacio. Sin embargo, el 11 de noviembre de 2025, poco después del perihelio, los espectrómetros tanto del telescopio espacial James Webb, WST, como del Tianwen Deep Space Surveyor chino, detectaron rastros inconfundibles de níquel carbonilo alrededor del objeto. Este descubrimiento no tenía sentido. Los cometas y los objetos interestelares suelen contener una variedad de compuestos simples, vapor de agua, dióxido de carbono, metano, e incluso trazas de hidrocarburos más complejos. Son los restos de la formación temprana de las estrellas, restos congelados de polvo cósmico. Pero el carbonilo de níquel es de origen sintético en la Tierra. Se descubrió por primera vez en el siglo XIX en laboratorios industriales. Y en la actualidad, se utiliza en la refinación de metales, la síntesis de nanomateriales y como precursor en la producción de níquel de alta pureza. Para que se forme níquel, carbonilo en el espacio, deben darse dos condiciones simultáneamente.
El níquel metálico debe estar expuesto al monóxido de carbono gaseoso. El entorno debe ser lo suficientemente frío y estar lo suficientemente protegido para evitar la desintegración ultravioleta. La superficie de 3I Atlas, según todos los mapas térmicos de los que disponemos, no cumplía ninguno de estos requisitos. Su contenido en níquel ya se consideraba anómalo. Los primeros espectros de reflectancia mostraban señales metálicas más fuertes que la mayoría de los cometas rocosos. Pero esto iba más allá. La presencia de Nico 4 implicaba una reacción en cámara, algo que protegía estas moléculas de la radiación solar y les permitía acumularse en cantidades medibles. Eso no es una coincidencia, es un proceso. Las trazas espectrales eran sutiles, pero consistentes. Las líneas de emisión aparecieron a 2050 y 2200 centímetros entre uno. Características de la vibración de estiramiento del grupo carbonilo. Estas lecturas se verificaron de forma cruzada utilizando tanto datos de absorción infrarroja como seguimiento de líneas de microondas, lo que confirmó que lo que estábamos viendo no era contaminación por polvo ni un error del sensor. Era una firma química real y localizada. La siguiente pregunta era, ¿por qué un objeto como este produciría carbonilo de níquel? La teoría principal provino de un grupo del Instituto Max Planck de Física Extraterrestre, que señaló que el Nico 4 es especialmente adecuado para la descomposición térmica en níquel puro. En los procesos industriales se utiliza precisamente porque se descompone a temperaturas relativamente bajas, depositando finas capas de níquel en las superficies. Si el 3I Atlas utilizara un principio similar, ya fuera de forma natural o de otro modo, podría sugerir una forma de comportamiento de superficie autorreparable, en la que los compuestos volátiles circulan por una estructura y la refuerzan durante la exposición solar. En este modelo, el objeto no es una roca, es un sistema mantenido. Otros investigadores especularon que la molécula podría ser un subproducto de sistemas de refrigeración diseñados. Dado que el níquel carbonilo absorbe la radiación solar de manera eficiente y se descompone en material reflectante, podría actuar como una especie de amortiguador térmico activado por la luz, un químico que enfría la superficie, al tiempo que deposita capas protectoras. Pero la posibilidad más inquietante provino de la correlación de datos. Poco después de detectarse las señales más fuertes de níquel carbonilo, la misma región del espacio mostró una opacidad temporal en el radar. Durante 37 segundos, la matriz de radar Hayabusa L de la JAXA no detectó ninguna señal de retorno del 3I Atlas. El objeto no había desaparecido, sino que se había vuelto transparente al radar. Se sabe que el níquel carbonilo, en forma gaseosa, dispersa y absorbe ciertas frecuencias, en particular en la banda X, utilizada para las comunicaciones en el espacio profundo. Esto planteó una nueva hipótesis. El gas no era un subproducto, sino un camuflaje. Ya fuera intencionado o accidental, la presencia de carbonilo de níquel tenía el efecto de cegar los sensores de alta frecuencia y enmascarar las señales estructurales, creando una niebla química que impedía realizar escaneos detallados. En términos prácticos, esto significaba que 3I Atlas podía ocultar partes de sí mismo o, como mínimo, reducir su detectabilidad. Y ese no es el comportamiento de un cometa. Es el comportamiento de algo que no quiere ser visto. O, quizás más precisamente, solo quiere ser visto en sus propios términos. Todos los objetos conocidos del espacio giran. Desde el asteroide más pequeño hasta el planeta más grande, la rotación es una consecuencia fundamental del movimiento y la formación. Ya sea causada por la conservación del momento angular desde el nacimiento del sistema solar o por colisiones pasadas, la rotación está en todas partes. Es tan universal que los astrónomos la utilizan para estimar la masa, la forma y la integridad estructural. Pero el 11 de noviembre de 2025, cuando 3I Atlas pasó por su punto más cercano al Sol, se confirmó algo extraño. No estaba girando, en absoluto. No se trataba solo de una pausa temporal o de una ralentización del giro debido a las fuerzas de marea.
Era una ausencia completa y persistente de rotación medible, que duró más de 9 horas consecutivas, y fue confirmada por al menos 5 plataformas de observación independientes, entre ellas el Observatorio de Dinámica Solar, SDO, el radar Goldstone, el PROBA 2 de la ESA y el Very Large Telescope, VLT. Normalmente, la rotación se detecta mediante el análisis de la curva de luz, midiendo cómo cambia el brillo de un objeto a lo largo del tiempo. A medida que los cuerpos de forma irregular giran, la cantidad de luz solar reflejada cambia rítmicamente, como el haz de un faro. Pero con TRES y Atlas, la curva de luz era plana, perfectamente plana. Ni un atisbo de oscilación, ni siquiera por pequeñas variaciones del albedo que sugirieran irregularidades en la superficie. Esto por sí solo era inusual, pero se volvió aún más significativo cuando las imágenes de radar confirmaron que el objeto mantenía una orientación constante con respecto al Sol. Durante horas de observación, su borde delantero permaneció fijo, como una nave espacial que mantiene sus paneles solares alineados. Para un objeto natural, esto es prácticamente imposible. Los objetos sin estabilización activa acaban cayendo, especialmente cuando se acercan a un cuerpo gravitatorio masivo como el Sol. Los cometas suelen girar hacia arriba o hacia abajo, cerca del perihelio, ya que los gases sublimados aplican un par de torsión. Incluso las naves espaciales necesitan propulsores o ruedas de reacción para mantener este tipo de control de actitud. Entonces, ¿cómo mantenía su posición el TRES y Atlas? Algunos científicos propusieron que estaba girando, pero a lo largo de su eje de simetría, lo que lo hacía parecer inmóvil desde nuestra perspectiva. Pero esta teoría se derrumbó ante los datos multiángulo de los sensores espaciales. Los diferentes ángulos de visión deberían haber revelado cambios sutiles, pero no fue así. Independientemente del lugar desde el que se observara, el perfil del objeto permanecía inalterable. Otra teoría tenía que ver con la amortiguación de masa, un fenómeno natural en el que los desplazamientos internos del material cancelan el momento de rotación. Este efecto, que se observa en algunos asteroides de tipo pila de escombros, puede provocar una lenta reducción del giro. Pero incluso en esos casos, sigue habiendo una ligera oscilación. En el caso del TRES y Atlas, no había precesión, ni libración, ni ningún movimiento en absoluto. Finalmente, surgió una hipótesis más radical, que TRES y Atlas utilizaba estabilización activa, posiblemente a través de sistemas giroscópicos internos o ajustes de microempuje. Si fuera cierto, esto significaría que el objeto era capaz de controlar su orientación en tiempo real, de forma similar a cómo los satélites o telescopios terrestres mantienen la precisión de su orientación. Esta teoría cobró fuerza después de que se detectaran anomalías radiométricas en la cara del objeto orientada hacia el Sol. Los instrumentos a bordo del Solar Orbiter detectaron microexplosiones infrarrojas fluctuantes, demasiado localizadas para ser erupciones naturales y demasiado breves para ser ecos térmicos. Estas explosiones se producían a intervalos regulares, una vez cada 6,2 segundos, siempre en la misma parte del objeto. Este patrón sugería un mantenimiento de la actitud, pequeñas emisiones direccionales de calor o energía que contrarrestaban la deriva rotacional. En esencia, estaba realizando el equivalente a una corrección de la deriva de la nave espacial, sin moverse visiblemente. Luego llegó la prueba definitiva. El observatorio Jodrell Bank detectó pulsos electromagnéticos sincronizados procedentes del objeto, sincronizados con las variaciones del viento solar. Estos pulsos estaban desfasados en el tiempo lo suficiente como para sugerir una corrección predictiva, no una reacción, sino una anticipación. El objeto respondía a las fuerzas antes de que llegaran, como si estuviera guiado por un modelo interno de su entorno. En esencia, el TRES y Atlas no giraba porque decía no girar. Este comportamiento es contrario a todas las mecánicas celestes naturales que hemos observado. Implica procesamiento de datos en tiempo real, integridad estructural y gasto de energía, todas ellas características de un sistema diseñado. Las implicaciones son inquietantes,
porque en el espacio, la quietud nunca es pasiva. La quietud es intencionada. Y 3I Atlas mantuvo su orientación no por caos, sino por control.